Sodoma y Gomorra son nombres que evocan una mezcla de curiosidad, asombro y temor en el corazón de quienes escuchan su historia. Mencionadas en las Escrituras como ciudades emblemáticas del pecado y la corrupción, su destrucción a manos de Dios marca uno de los eventos más memorables y enigmáticos de la Biblia. Pero más allá de los incendios y el juicio divino, ¿qué podemos aprender de las vidas que allí se perdieron, en especial de los más pequeños e indefensos? Estas ciudades, situadas en el Valle del Jordán, eran conocidas por su opulencia y, a la vez, por su decadencia moral. En Génesis 18 y 19, encontramos el relato de su caída. Dios revela a Abraham su intención de destruirlas debido a sus pecados. Un acto que suscita el clamor de Abraham en favor de los inocentes que pudieran habitar allí. Pero, ¿había algún inocente? ¿Qué fue de los niños y de aquellos que no tomaron parte en las acciones corruptas de los adultos? La narrativa de Sodoma y Gomorra nos invita a explorar preguntas difíciles. Más allá de un castigo colectivo, es un espejo que refleja la gravedad del pecado y el impacto de las decisiones humanas sobre las generaciones futuras. Las Escrituras son claras en el mensaje de que Dios es justo y misericordioso, pero ¿cómo reconciliamos esta justicia con la destrucción de los más vulnerables? Este video te llevará a un viaje profundo por las Escrituras, explorando los eventos que rodearon la destrucción de estas ciudades, el destino de las familias y, particularmente, el papel de los niños en esta historia. Analizaremos el juicio divino desde diferentes perspectivas y buscaremos lecciones prácticas y espirituales que aún hoy resuenan con fuerza. El juicio de Sodoma y Gomorra es uno de los momentos más impactantes en toda la narrativa bíblica. La descripción de estas ciudades como lugares de corrupción extrema es una advertencia clara sobre el resultado del pecado desenfrenado. Pero, ¿cómo fue que estas ciudades llegaron a un punto tan oscuro que su destino terminó sellado por el juicio divino? El relato bíblico comienza en Génesis 18, cuando el Señor y dos ángeles visitan a Abraham. Durante este encuentro, Dios le revela a Abraham que ha oído el clamor contra Sodoma y Gomorra. Este clamor no solo implica que sus acciones pecaminosas eran abiertas y evidentes, sino también que su maldad afectaba a otros, provocando sufrimiento. Las ciudades habían llegado a un punto de depravación en el que no solo pecaban contra Dios, sino también contra su prójimo, violando las leyes más básicas de la humanidad. La intercesión de Abraham es un momento crucial en esta narrativa. Él, consciente de la justicia y misericordia de Dios, aboga por los justos que pudieran estar en la ciudad. ¿Destruirás al justo con el impío?, pregunta Abraham, iniciando una negociación en la que Dios promete no destruir la ciudad si encuentra siquiera a 10 justos. Pero, como el relato nos muestra, ni siquiera un número tan pequeño pudo ser hallado. Esta falta de justos refleja no solo la profundidad del pecado en Sodoma y Gomorra, sino también la urgencia de un juicio divino. El capítulo 19 nos transporta a Sodoma, donde Lot, el sobrino de Abraham, recibe a los dos ángeles que han llegado a la ciudad. Este episodio revela la verdadera naturaleza de la maldad que gobernaba Sodoma. Hombres de toda la ciudad, jóvenes y ancianos, rodearon la casa de Lot, exigiendo que entregara a sus huéspedes para cometer actos de violencia contra ellos. Esta escena no solo muestra una falta de hospitalidad, algo que en la cultura antigua era altamente valorado, sino una completa corrupción moral que afectaba a todas las generaciones, desde los mayores hasta los jóvenes. Ante esta situación, los ángeles actúan con firmeza, cegando a los agresores y ordenando a Lot que reúna a su familia y abandone la ciudad. El mensaje es claro, la destrucción de Sodoma y Gomorra es inminente, y no habrá lugar para la compasión hacia aquellos que han elegido el camino del mal.
Sin embargo, incluso en medio del juicio, vemos destellos de la misericordia de Dios. Los ángeles insisten en rescatar a Lot y a su familia, aunque ellos mismos dudan y vacilan. Finalmente, las ciudades son destruidas con fuego y azufre que llueven del cielo. Este acto es descrito de manera vívida en Génesis 19, versículos 24 al 25, entonces el Señor hizo llover desde los cielos azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, y destruyó aquellas ciudades. Toda la llanura, todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Es una escena de juicio total, una purga que no deja espacio para la maldad. Sin embargo, en medio de esta catástrofe, surge una pregunta inquietante: ¿qué pasó con los niños que vivían en Sodoma y Gomorra? ¿Eran también culpables, o fueron víctimas de las acciones de los adultos? Lo acontecido en Sodoma y Gomorra es más que un relato sobre ciudades corrompidas, también es un retrato de las familias que allí habitaban, familias que, como en cualquier sociedad, incluían ancianos, adultos, jóvenes y niños. Para comprender plenamente lo que sucedió con los niños de Sodoma y Gomorra, primero debemos explorar quiénes formaban estas familias y cómo sus dinámicas se vieron afectadas por la corrupción que predominaba en la región. En la cultura antigua, las ciudades eran el centro de la vida social, económica y religiosa. En Sodoma y Gomorra, como en otras ciudades de la época, las familias vivían estrechamente unidas, con varias generaciones bajo un mismo techo o dentro de una comunidad cercana. Estas familias dependían unas de otras para el trabajo agrícola, el comercio y la vida cotidiana. Sin embargo, en Sodoma y Gomorra, la decadencia moral había impregnado cada aspecto de la vida, desdibujando los límites entre el bien y el mal. La Biblia no da detalles específicos sobre la cantidad exacta de niños o el papel que desempeñaban en estas ciudades, pero sí sabemos que las acciones de los adultos afectaban directamente a las generaciones más jóvenes. En Génesis 18 y 19, se hace evidente que la maldad de Sodoma no era algo aislado o exclusivo de un grupo reducido, era un pecado colectivo que involucraba a hombres y mujeres de todas las edades. Desde los mayores hasta los más jóvenes, los habitantes de Sodoma participaban activamente en actos de violencia, inmoralidad y desprecio hacia Dios. Este contexto nos plantea una pregunta inquietante: ¿cómo se criaban a los niños en un ambiente tan corrupto? Es posible imaginar que los valores de las familias de Sodoma eran profundamente moldeados por la cultura que los rodeaba. Los niños probablemente crecían expuestos a actos de injusticia y desobediencia a Dios como algo normal, algo que no solo era tolerado, sino también fomentado. La sociedad de Sodoma no solo había perdido su sentido de la moralidad, sino que parecía haber abrazado el mal como un estilo de vida. Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad de que algunos niños, aunque criados en un entorno corrupto, aún no habían desarrollado plenamente su capacidad para elegir entre el bien y el mal. En las Escrituras, Dios demuestra repetidamente su preocupación por los inocentes, y aunque el juicio sobre Sodoma fue total, nos queda reflexionar sobre el destino de aquellos que, por su edad y falta de entendimiento, no eran plenamente responsables de las acciones de su sociedad. El relato de Lot y su familia ofrece un vistazo a la complejidad de las familias en Sodoma. Lot, descrito como un hombre justo, vivía en medio de esta sociedad corrupta, aparentemente tolerándola, aunque no participaba activamente en sus pecados. Su posición como extranjero en la ciudad lo colocaba en una situación única: era un hombre consciente de los mandatos de Dios, pero su familia estaba expuesta a la influencia de una cultura decadente. Sus hijas, comprometidas con hombres de la ciudad, reflejan la dificultad de escapar por completo de la corrupción de Sodoma. Incluso cuando Lot advierte a sus futuros yernos sobre la destrucción inminente, estos lo toman a broma, evidenciando el grado de incredulidad y cinismo que había arraigado en la población. El destino de las familias de Sodoma, especialmente de los niños, plantea preguntas profundas sobre la responsabilidad colectiva y el impacto del entorno en la formación moral de los individuos. Aunque la Biblia no detalla explícitamente qué sucedió con los niños, podemos inferir que ellos, al igual que los adultos, sufrieron las consecuencias del juicio divino.
Sin embargo, esta realidad no contradice la justicia de Dios, más bien, subraya la seriedad del pecado y su capacidad para arrastrar incluso a los más vulnerables. En la narrativa bíblica, los niños suelen ser representados como símbolos de pureza, esperanza y promesa. Jesús mismo, siglos después de la destrucción de Sodoma, habló sobre la importancia de los niños en el reino de Dios. Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Mateo 19, versículo 14. Sin embargo, en Sodoma y Gomorra, los niños crecieron en un entorno profundamente inmoral, donde los valores fundamentales de justicia, compasión y temor de Dios eran prácticamente inexistentes. La Biblia no especifica cuántos niños vivían en Sodoma y Gomorra ni detalla su papel en la vida diaria de estas ciudades. Sin embargo, la presencia de jóvenes y ancianos en la multitud que rodeó la casa de Lot en Génesis 19, versículo 4 sugiere que la corrupción no discriminaba por edad. Esto plantea la difícil cuestión de hasta qué punto los niños, especialmente aquellos que aún no habían alcanzado la edad suficiente para distinguir plenamente el bien del mal, estaban involucrados en la cultura de pecado que definía estas ciudades. Para entender el destino de los niños de Sodoma y Gomorra, es importante recordar que la Biblia presenta a Dios como perfectamente justo y misericordioso. Su justicia implica que Él no castiga a nadie injustamente, y su misericordia nos asegura que siempre actúa de acuerdo con su amor y sabiduría divina. Aunque el juicio sobre Sodoma y Gomorra fue total, debemos confiar en que el destino de cada individuo, incluidos los niños, estuvo en manos de un Dios que comprende plenamente el corazón humano. La destrucción de Sodoma y Gomorra nos muestra cómo el pecado colectivo puede tener consecuencias devastadoras no solo para los culpables directos, sino también para aquellos que están dentro de su esfera de influencia. Los niños de Sodoma, aunque quizás no fueran plenamente responsables de los pecados de su entorno, formaban parte de una sociedad que había cruzado el límite de la paciencia divina. En este sentido, su destino no puede separarse del de las ciudades en su conjunto. Sin embargo, esto no significa que Dios los haya olvidado o que su justicia sea menos perfecta. Más bien, nos invita a reflexionar sobre la gravedad del pecado y la importancia de vivir en obediencia a Dios para proteger a las generaciones futuras. En muchos otros relatos bíblicos, vemos cómo Dios muestra una preocupación especial por los inocentes y vulnerables. En el libro de Jonás, por ejemplo, Dios explica su compasión por Nínive al mencionar a los más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, lo que algunos interpretan como una referencia a niños pequeños. Jonás 4, versículo 11. Este pasaje nos recuerda que Dios siempre tiene en cuenta las circunstancias de cada individuo, incluida su edad, comprensión y capacidad de discernir el bien del mal. Al reflexionar sobre el papel de los niños en Sodoma y Gomorra, también podemos considerar las lecciones que esta historia ofrece para nuestras propias vidas. Como padres, líderes y miembros de la comunidad, tenemos la responsabilidad de guiar a las generaciones más jóvenes hacia el bien, mostrándoles el camino de la fe y la obediencia a Dios. La destrucción de Sodoma y Gomorra nos recuerda lo que está en juego cuando fallamos en esta tarea. En última instancia, el destino de los niños de Sodoma y Gomorra sigue siendo un misterio, como muchas otras cuestiones que escapan a nuestra comprensión humana limitada. Pero podemos confiar en que Dios, en su infinita justicia y misericordia, actuó de manera justa en cada caso. La destrucción de Sodoma y Gomorra es, sin duda, uno de los eventos más impactantes de la narrativa bíblica. La magnitud de este juicio plantea profundas preguntas sobre cómo Dios, en su soberanía, actúa frente al pecado colectivo, especialmente cuando los más vulnerables están involucrados. Este tema nos lleva a explorar la justicia divina, buscando comprender cómo la perfecta combinación de justicia y misericordia de Dios se aplica incluso en circunstancias tan severas. La Biblia describe a Dios como justo en todos sus caminos, Deuteronomio 32, versículo 4. Su justicia es intrínseca a su naturaleza, lo que significa que nunca actúa de manera arbitraria ni injusta. Cada acción divina, incluso aquellas que parecen duras desde una perspectiva humana, tiene un propósito mayor y está alineada con su plan eterno. Cuando miramos la destrucción de Sodoma y Gomorra, debemos hacerlo con la comprensión de que Dios es tanto el juez como el Salvador.
En Génesis 18, la intercesión de Abraham revela aspectos profundos sobre el carácter de Dios. Abraham, sabiendo que Dios es justo, se atreve a preguntar, ¿destruirás también al justo con el impío? Este diálogo no solo subraya la valentía de Abraham como intercesor, sino también la disposición de Dios a considerar la justicia incluso en medio de un juicio severo. Su respuesta a Abraham demuestra que Dios no castiga indiscriminadamente, sino que evalúa cada situación con cuidado. Sin embargo, en el caso de Sodoma y Gomorra, ni siquiera 10 justos fueron encontrados. Esto nos muestra la profundidad de la corrupción y cómo la maldad colectiva había llegado a un punto de no retorno. Pero, ¿cómo se aplica esta justicia divina a los niños, considerados los más vulnerables de la sociedad? En muchas partes de las Escrituras, Dios muestra un cuidado especial por los niños. Ellos son descritos como herencia del Señor, Salmo 127, versículo 3, y como ejemplos de la pureza y humildad necesarias para entrar en el reino de los cielos, Mateo 18, versículo 3. Este énfasis en la importancia de los niños nos invita a reflexionar sobre cómo Dios cuida de ellos incluso en circunstancias extremas. Aunque los niños de Sodoma y Gomorra vivían en un entorno corrupto, no podemos asumir que estaban condenados por las mismas razones que los adultos. La Biblia no menciona específicamente su destino, pero podemos confiar en que Dios, en su omnisciencia, juzgó a cada uno de acuerdo con su nivel de entendimiento y responsabilidad. En otras palabras, su juicio fue tanto colectivo como individual, adaptado a las circunstancias únicas de cada habitante. En este punto, es importante mencionar la teología de la edad de responsabilidad, un concepto que, aunque no se menciona explícitamente en la Biblia, ha sido considerado por muchos teólogos cristianos. Esta idea sugiere que los niños, hasta alcanzar una cierta edad o nivel de entendimiento moral, no son plenamente responsables de sus acciones. Si aplicamos este principio a los niños de Sodoma y Gomorra, podríamos concluir que Dios los trató con misericordia, sabiendo que no eran capaces de discernir completamente el bien del mal. El destino de los niños de Sodoma y Gomorra también nos lleva a reflexionar sobre el impacto del pecado colectivo. En muchas sociedades, los actos de los adultos afectan profundamente a las generaciones más jóvenes. En Sodoma, los valores corruptos, la inmoralidad y la violencia eran parte del tejido cultural. Los niños no solo vivían en este ambiente, sino que también estaban siendo formados por él. La destrucción de estas ciudades puede verse como un acto necesario para detener el avance de un mal que, de no haber sido erradicado, habría continuado destruyendo vidas, incluyendo las de futuros niños. Aunque esta medida puede parecer extrema, demuestra la seriedad con la que Dios aborda el pecado y su compromiso con la justicia a largo plazo. La justicia divina en Sodoma y Gomorra es un recordatorio de que el pecado tiene consecuencias, no solo para quienes lo cometen activamente, sino también para quienes están bajo su influencia. Sin embargo, también nos muestra la disposición de Dios a rescatar a aquellos que confían en Él, como lo hizo con Lot y sus hijas. Aunque no tenemos una respuesta definitiva sobre el destino de los niños de Sodoma y Gomorra, podemos confiar en que Dios actuó con justicia perfecta y misericordia infinita. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad hacia los más vulnerables en nuestras comunidades, asegurándonos de guiarlos en el camino de la fe y protegiéndolos de la influencia del mal. La historia de Sodoma y Gomorra no termina con su destrucción. A lo largo de las Escrituras, estas ciudades se convierten en un símbolo poderoso del juicio divino y del costo devastador del pecado. La huella que dejaron en la narrativa bíblica trasciende su tiempo, brindando lecciones profundas que resuenan a través de generaciones y continúan moldeando nuestra comprensión de la justicia, la misericordia y la naturaleza del pecado. En los libros proféticos del Antiguo Testamento, Sodoma y Gomorra son mencionadas frecuentemente como un ejemplo de la severidad del juicio de Dios. Por ejemplo, Isaías usa su caída como una advertencia a Israel y Judá, instándolos a apartarse de la corrupción moral y la injusticia social. Oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, Isaías 1, versículo 10. Aquí, las ciudades se convierten en un espejo que refleja los pecados del pueblo de Dios, exhortándolos a arrepentirse y buscar la justicia. De manera similar, Jeremías y Ezequiel aluden a Sodoma para ilustrar la decadencia espiritual de sus contemporáneos.
Ezequiel, en particular, enfatiza que el pecado de Sodoma no se limitaba a la inmoralidad sexual, sino que también incluía arrogancia, falta de compasión por los pobres y un desprecio general por la santidad de Dios. Ezequiel 16, versículos 49 al 50. Este enfoque amplía nuestra comprensión del juicio divino, mostrando que abarca tanto los pecados individuales como las fallas colectivas de una sociedad. En el Nuevo Testamento, Jesús también hace referencia a Sodoma, señalando la gravedad de rechazar el mensaje del reino de Dios. En Mateo 10, versículo 15 y Lucas 10, versículo 12, advierte que será más tolerable el juicio para Sodoma que para las ciudades que rechacen a sus discípulos y su mensaje. Esto subraya una verdad clave: la revelación trae responsabilidad. Las ciudades contemporáneas de Jesús, que habían sido testigos de sus milagros y enseñanzas, enfrentaban un juicio aún más severo que Sodoma, cuya maldad se originó en gran parte en la ignorancia espiritual. Jesús también utiliza Sodoma como un ejemplo del carácter repentino e inevitable del juicio de Dios. En Lucas 17, versículos 28 al 30, compara los días de Lot con el momento de su regreso: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Este paralelo no solo resalta la urgencia del arrepentimiento, sino que también nos recuerda que el juicio divino puede llegar en cualquier momento, como lo hizo en Sodoma y Gomorra. Los apóstoles también se refieren a estas ciudades para ilustrar diversas verdades teológicas. Judas 1, versículo 7, por ejemplo, describe a Sodoma y Gomorra como un ejemplo del castigo eterno que aguarda a los impíos. Aunque este versículo se centra en el juicio, también sirve como un llamado a la santidad y a evitar la corrupción espiritual. Por su parte, Pedro utiliza Sodoma y Gomorra como evidencia de que Dios sabe cómo rescatar a los justos y castigar a los impíos. 2 Pedro 2, versículos 6 al 9. Este pasaje resalta el tema de la intervención divina, mostrando que Dios no solo juzga, sino que también protege a aquellos que confían en Él, como lo hizo con Lot y su familia. Más allá de sus menciones directas, Sodoma y Gomorra se han convertido en un símbolo duradero en la teología cristiana. Representan no solo el juicio, sino también la necesidad de intercesión y la oportunidad de arrepentimiento. La intercesión de Abraham por estas ciudades nos recuerda que Dios está dispuesto a escuchar nuestras súplicas y considerar la misericordia incluso en medio del juicio. Asimismo, la historia de estas ciudades nos invita a reflexionar sobre el impacto del pecado colectivo y nuestra responsabilidad de vivir de manera que honre a Dios. En un mundo donde la injusticia y la corrupción a menudo parecen prevalecer, el destino de Sodoma y Gomorra nos desafía a luchar por la justicia, la compasión y la integridad, asegurándonos de no seguir el camino de estas ciudades. Hoy, Sodoma y Gomorra continúan siendo un recordatorio poderoso de la seriedad del pecado y de la gracia de Dios que ofrece rescate a quienes se arrepienten. Nos llaman a considerar nuestras propias vidas y sociedades, preguntándonos si estamos cultivando una cultura que honra a Dios o una que lo rechaza. Este legado, profundamente arraigado en la narrativa bíblica, sigue siendo relevante y desafiante para los creyentes de todas las generaciones. A medida que avanzamos hacia el próximo tema, exploraremos cómo el juicio de la historia de Sodoma y Gomorra, aunque marcada por un juicio severo, no es solo un relato de destrucción. También nos ofrece una profunda enseñanza sobre la gracia, la redención y el camino hacia una relación renovada con Dios. A través de este episodio bíblico, encontramos verdades eternas que trascienden el contexto histórico y nos guían hacia una comprensión más profunda de cómo el juicio y la misericordia divina coexisten. Aunque Sodoma y Gomorra fueron destruidas debido a su corrupción, la narrativa nos muestra múltiples destellos de la gracia de Dios. El más evidente es el rescate de Lot y su familia. En Génesis 19, los ángeles enviados para destruir las ciudades también desempeñan el papel de salvadores, instando a Lot a huir y asegurándose de que él y su familia tengan la oportunidad de escapar. Este acto de rescate demuestra que, incluso en medio del juicio, Dios no abandona a aquellos que confían en Él. La intercesión de Abraham es otro ejemplo de gracia en esta historia. Su audaz petición para que Dios perdonara a las ciudades si se encontraban justos en ellas nos enseña sobre el poder de la oración intercesora. Aunque no se hallaron suficientes justos para evitar la destrucción, la disposición de Dios a escuchar a Abraham subraya su naturaleza misericordiosa y su deseo de ofrecer oportunidades de redención.
Uno de los mensajes más claros de la historia de Sodoma y Gomorra es la importancia del arrepentimiento. Estas ciudades tuvieron múltiples oportunidades de cambiar sus caminos, pero persistieron en su pecado. Su caída es un recordatorio de que el arrepentimiento no solo es deseable, sino urgente. Las Escrituras a menudo vinculan el arrepentimiento con la salvación, mostrando que cuando nos volvemos a Dios con un corazón sincero, Él está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos. En el Nuevo Testamento, Jesús subraya esta verdad al comparar la incredulidad de algunas ciudades contemporáneas con la maldad de Sodoma. Su advertencia de que sería más tolerable para Sodoma en el día del juicio, Mateo 11, 23-24, muestra que el arrepentimiento es el factor decisivo en nuestra relación con Dios. Aunque el juicio de Sodoma y Gomorra fue final en términos terrenales, no es el punto final de la historia en el contexto del plan de redención de Dios. A través de Jesucristo, se ofrece la posibilidad de redención a todos, independientemente de cuán grande sea el pecado. La cruz es el mayor testimonio de que la gracia de Dios es suficiente para cubrir incluso las transgresiones más profundas. En este sentido, la narrativa de Sodoma y Gomorra puede verse como una sombra del Evangelio, mientras el pecado lleva al juicio, la gracia de Dios ofrece un camino hacia la redención. Este es un llamado a cada generación a abrazar esa gracia, vivir en obediencia a Dios y compartir su mensaje de esperanza con otros. Hoy, las lecciones de Sodoma y Gomorra siguen siendo profundamente relevantes. En un mundo que a menudo refleja la decadencia moral y la injusticia social de estas antiguas ciudades, estamos llamados a ser luz y sal, viviendo vidas que glorifiquen a Dios y promuevan su justicia y misericordia. Como individuos, debemos reflexionar sobre nuestras propias acciones y decisiones, asegurándonos de no caer en los mismos errores que llevaron a la caída de estas ciudades. Al mismo tiempo, debemos ser como Abraham, intercediendo por nuestras comunidades y buscando maneras de guiarlas hacia la verdad y la justicia. La historia de Sodoma y Gomorra es, en última instancia, un recordatorio de la necesidad de equilibrio entre la advertencia y la esperanza en nuestra fe. Si bien nos advierte sobre las consecuencias del pecado, también nos señala hacia la infinita misericordia de Dios y su deseo de redimirnos. Esto nos invita a vivir con una perspectiva eterna, conscientes de que nuestras decisiones aquí en la tierra tienen implicaciones duraderas, pero también confiando en que, a través de Cristo, siempre hay un camino de regreso a Dios. La historia de Sodoma y Gomorra es mucho más que un relato de juicio. Es un mensaje atemporal que resuena profundamente en la vida espiritual de cada generación, desafiándonos a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, nuestras decisiones morales y nuestra responsabilidad hacia el prójimo. Aunque estas ciudades desaparecieron de la faz de la tierra, su legado permanece como un recordatorio poderoso de los principios divinos de justicia, misericordia y redención. El relato de Génesis nos muestra cómo la corrupción puede infiltrarse y destruir no solo a los individuos, sino también a comunidades enteras. Sin embargo, más allá del juicio, este pasaje también subraya la paciencia de Dios y su disposición a ofrecer oportunidades para el arrepentimiento. A través de la intercesión de Abraham, vemos que incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza para aquellos que buscan el perdón divino. Esta advertencia nos insta a evaluar nuestras propias vidas y comunidades, preguntándonos si estamos viviendo de acuerdo con los estándares de justicia y misericordia que Dios establece. Nos recuerda que, aunque la gracia de Dios es abundante, no debemos tomarla a la ligera, sino responder con un corazón contrito y una vida dedicada a su servicio. Incluso en medio de un relato tan severo como el de Sodoma y Gomorra, la misericordia de Dios es evidente. El rescate de Lot y su familia, junto con la disposición de Dios a considerar la intercesión de Abraham, nos muestra que su amor y cuidado permanecen incluso en momentos de juicio. Esto es un reflejo del carácter inmutable de Dios, quien siempre busca redimir y restaurar a los que se vuelven a Él. Este mensaje nos invita a confiar en la bondad de Dios, incluso cuando enfrentamos desafíos o cuando somos testigos de la injusticia en el mundo. La historia nos recuerda que Dios es justo, pero también es profundamente misericordioso, y que su deseo final es la redención de la humanidad. El legado de Sodoma y Gomorra no es solo un recordatorio de lo que sucede cuando el pecado domina, sino también una invitación a ser agentes de cambio en nuestras comunidades. Así como Abraham intercedió por las ciudades,
nosotros también estamos llamados a orar, actuar y vivir como testimonios del amor de Dios. Este relato nos desafía a ser ejemplos de justicia, compasión y santidad, ofreciendo esperanza en un mundo que a menudo parece perdido. En última instancia, la historia de Sodoma y Gomorra apunta hacia el Evangelio, el juicio es real, pero la gracia de Dios, manifestada en Jesucristo, es aún más poderosa. Este es el mensaje central que debemos recordar y compartir con los demás, no importa cuán grande sea el pecado, siempre hay un camino hacia la redención. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Si quieres escuchar más videos como este, comenta. Y cuéntanos cuál es tu tema de la Biblia favorito, o sobre cuál quisieras conocer. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.